Hola a todos y bienvenidos a otro seminario de matemática y física de altas energías. Hoy tenemos la segunda charla del profesor Luis Gómez. Adelante, profe. Muy buenas, pues bueno, bienvenidos a todos. En fin, gracias por venir una segunda vez. Eso demuestra que probablemente les gustó la primera parte y si no estarían aquí. Un pequeño comentario antes de empezar. Le he mandado a Daniel una versión PDF de estas lecciones y he incluido un apéndice que hice con Manfred Werner, un amigo del CERN, una colección de los premios Nobel de física eh, que están relacionados con el modelo estándar de una manera o de otra, tanto a nivel teórico como a nivel instrumental o experimental. Evidentemente no se puede poner a todos los que han hecho contribuciones importantes porque serían probablemente decenas y decenas de páginas con cientos o miles de fotos, pero al menos es interesante ver que el número de premios Nobel relacionados con el modelo estándar desde el principio, desde el año 1901, es básicamente cerca de 90, lo cual demuestra que primero es un gran, en fin, una gran cosa que ha hecho la humanidad y es un trabajo colectivo. Es decir, es prácticamente impensable que alguien pudiera haber escrito de repente la gracia del modelo estándar que escribiremos en un momento, de repente en un fin de semana, ¿no? Un conjunto, un conglomerado de ideas y de resultados experimentales absolutamente fascinante que generan lo que es el modelo estándar. Bueno, la última vez, semana pasada nos quedamos básicamente en lo que me gusta llamar la teoría perfecta, que es la cromodinámica cuántica, QCD. Y es perfecta simplemente porque es una de las pocas teorías, de hecho la única teoría conocida y verificada experimentalmente, que en principio podría existir hasta una energía arbitraria. Es decir, esta es una de las teorías que se llaman asintóticamente libres, de manera que cuanto mayor energía, cuanto mayor es la energía de colisión entre gluones y quarks, más débil es la interacción. Y lo que sucede es que cuando uno, sí, eso es, de manera que el ultravioleta es una teoría cuasi libre, por eso se llama libertad asintótica. El infrarrojo, sin embargo, tiene lo que se llama la infrared slavery, porque lo que sucede es que a escala del orden de un Fermi, la teoría confina. De manera que entonces las variables microscópicas, como los quarks y los gluones, que están escritos aquí en el Lagrangiano de manera discreta, de manera, en fin, sencilla, pues, digamos, desaparecen a bajas energías y hay que utilizar grados de libertad bastante más complejos de definir, que son básicamente los campos de bariones, los campos de piones, digamos, esas partículas con nombres tan curiosos que aparecen en el Particle Data Group, son las que realmente hay que reformular la teoría en términos de ese tipo de partículas o de ese partículo de objetos o de campos. Y luego, evidentemente, hay que estar seguros de que las dos caras del ultravioleta y del infrarrojo están conectadas de manera consistente. Una de las cosas que contaba aquí en esta slide es que, digamos, si consideramos, para simplificar, la teoría de cromodinámica cuántica con dos sabores, el up y el down, se puede ver claramente que si, como el up y el down tienen masas muy pequeñas y su diferencia de masa es muy pequeña también, lo que nos encontramos es justamente la idea que se avanzaba la otra vez, que es que las simetrías globales son accidentes a bajas energías. De manera, lo que es sagrado es la simetría Gauge de esta teoría, que en este caso es, como veremos ahora después, es SU3, el SU3 de color. Pero sin embargo, si consideramos el límite en que las masas del up y la masa del down son iguales, básicamente este pequeño término de masa, el segundo término de la ecuación, desaparece y nos aparece una simetría que es SU2, lo que sea el SU2 de Gell-Mann y Neumann, o sea, parte de la simetría global SU3. E incluso más aún, si consideramos energías en las que podemos despreciar las masas del up y del down, lo que vimos es que nos encontramos con una simetría mucho más grande, porque podemos entonces separar la parte left y la parte right, parte derecha e izquierda de los quarks, y nos obtenemos lo que se llama la simetría quiral, que es lo que está escrito aquí. ¿De acuerdo? Es decir, si vamos al límite en el que las masas, el m up y m down, los ponemos exactamente iguales a cero, como vimos anteriormente, en la ecuación de Dirac desaparece el término psi barra psi y se puede separar en la parte left y la parte right, de manera que podemos girar independientemente todos los sabores en la derecha y en la izquierda sin ninguna correlación. Y eso nos dice que tenemos justamente este grupo de simetría global, que es bastante grande, que es SU2 left por SU2 right, por un 1, que es el 1 bariónico, cuando rotamos con la misma fase tanto la parte left como la parte right de los quarks,
y la parte axial, que es cuando rotamos con fases opuestas, la parte de la derecha y la parte de la izquierda. Lo interesante es que en cromodinámica cuántica es quizá el ejemplo en altas energías que proporciona los únicos bosones de Goldstone conocidos. Esta simetría left-right, SU2 left por SU2 right, está rota a la simetría vectorial o de simetría diagonal, que es cuando hacemos la misma rotación a la izquierda y a la derecha, lo que se llama SU2 vectorial, y SU2 tiene 3 parámetros, de manera que entonces el número de bosones de Goldstone o de simetrías rotas es 3. Esos son justamente, los bosones de Goldstone son los piones. Y el parámetro de orden es justamente considerar el bilineal Q barra Q. Si contraemos los índices de color, tenemos simplemente, esto es una matriz en el espacio de sabores, F y F' son U o D, de manera que esto es una matriz 2×2, y justamente la elección del vacío se puede hacer siempre de tal forma que QQ barra es una constante, que es la constante asociada a la ruptura de la simetría quiral, como los quarks tienen dimensión energética 3 medios, por eso sale una escala a la potencia 3, y luego la función delta FF', y pueden ver fácilmente que este objeto es invariante frente a rotaciones que no son quirales, que son vectoriales, pero se mueve, como sucedería con el caso del mecanismo de rotura de simetría de Boston, se mueven justamente cuando hacemos simetrías o rotaciones axiales. Y lo que se mueve es justamente una fase, que es una especie de lo que está escrito a la derecha abajo, que es Q barra Q, bajas energías, podemos considerarlo como una constante lambda al cubo, veces una fase, que es la fase quiral, que estamos rotando al hacer una rotación axial. ¿De acuerdo? Eso es precisamente la simetría, lo que nos permite introducir las fluctuaciones del sistema que tienen energía mínima o más pequeña. Acuérdense de lo que hicimos aquí, esta forma en la que de entender un poco la vacuum degeneracy o el hecho de que realmente no hay un gap en el espectro. Es decir, lo que hacemos es básicamente, en este caso, si se acuerdan, vamos rotando lentamente de una dirección a otra, y si lo hacemos suficientemente lento, entonces se genera muy poca energía cinética y el espectro de esa fluctuación tiene una energía tan pequeña como queramos. Eso es básicamente lo que está representado aquí. Sí, aquí, yo. Entonces está E elevado a I, pi a sigma a dividido por f de pi. Básicamente estamos utilizando las rotaciones axiales y lo que hacemos es básicamente pasar de una configuración dada a otra. Entonces, si la dependencia en el espacio-tiempo de los campos pi, lo que llamaríamos los piones, es suficientemente adiabática, esta configuración tiene una energía tan pequeña como queramos. De forma que estas fluctuaciones que aparecen en el exponente son justamente las fluctuaciones elementales de energía más baja de la teoría en el infrarrojo. Y eso es lo que se llaman los piones. Esto nos permite, como veremos después, utilizar nuestra ignorancia de cómo sucede el confinamiento o la rotura de la simetría quiral, pero tenemos suficiente información en términos de simetrías para poder escribir candidatos para los lagrangianos que describen a bajas energías el comportamiento de los piones. Si lo escribimos en fórmulas, si prefieren un poquito de fórmulas para, en fin, pues básicamente lo que estamos haciendo es, en la primera línea, es simplemente la condición del el condensado QQ barra. Está escrito en detalle. Las simetrías de este problema están escritas entre sus corrientes. Está la corriente Q barra gamma mu Q, que es la corriente bariónica, esa es una corriente vectorial, y luego el equivalente de la simetría tipo Gell-Mann, perdón, isospin SU2, es J mu A, pero luego tenemos las simetrías que están rotas, que son justamente las que se corresponden con las simetrías axiales. Está el J mu 5 y luego el J mu 5 de sabor. ¿De acuerdo? La condición de que tenemos rotura de simetría es simplemente la condición que está escrita aquí abajo, que es la corriente J mu 5 A interpola entre el vacío y el estado de una partícula de masa cero, que es el pión. Y eso está normalmente caracterizado justamente por el momento que estamos trabajando. Esto tiene que anularse cuando el momento tiende a cero, veces un coeficiente que es básicamente la constante de desintegración del pión. ¿De acuerdo?
Esto es la formulación, si se quieren, en términos de elementos de matriz en la matriz S, del fenómeno de rotura espontánea de la simetría asociada a JMU5. ¿De acuerdo? Y luego, cuando uno intenta estudiar esto, es un argumento fundamentalmente clásico, o cuántico si se quiere, pero en fin. La cuestión es que en mecánica cuántica no está garantizado que las simetrías clásicas sean simetrías del vacío o del espacio de Hilbert. Y eso es lo que nos lleva a las famosas anomalías y los famosos diagramas triangulares en el caso de 3 más 1 dimensiones. Lo que se suele hacer normalmente es considerar una de estas simetrías en un vértice, en este diagrama, por ejemplo, en el vértice que está a la izquierda. Ahí podemos enchufar, por ejemplo, JMU5, A, JMU5 o cualquier otra simetría. Y luego, a través del loop de partículas virtuales, podemos conectar con objetos dinámicos que pueden ser gluones, pueden ser fotones, pueden ser W, pueden ser zetas. Eso nos permite, en cierto modo, testar. Estamos trabajando a un loop, estamos trabajando a primer orden en H barra, nos permite testar hasta qué punto la simetría, que clásicamente tiene una serie de propiedades, se mantienen o no se mantienen al considerarlas a nivel cuántico. Y aquí hay una enorme riqueza de posibilidades que vamos a ir viendo y que nos van a enseñar una cantidad de cosas inmensa sin hacer demasiado trabajo. Bueno, si incluyéramos, digamos, las masas, que están, bueno, que están aquí puestas, MU y M down, eso es equivalente simplemente a, o sea, la masa la escribimos con una matriz 2x2 en el espacio de sabor, y básicamente, si nos olvidamos de efectos cuánticos, la corriente axial no se conserva. Si no se conserva, bueno, en la parte de la derecha aparece este término Q barra Q, que es realmente la matriz de masas de los quarks. Y aquí hay un pequeño error. Si se utiliza esta ecuación con la ecuación que aparece aquí al final, donde pone Fp igual a 93 MeV, eso nos da que la masa del pión al cuadrado es justamente la suma de las masas del up y del down veces el parámetro de rotura de simetría. ¿Ok? Noten una cosa interesante, que como el pión es un bosón, normalmente lo que obtenemos de la Lagrangiano es el cuadrado de su masa, pero que está relacionado con una dependencia lineal en la masa de los quarks. ¿Cómo escribimos el primer lagrangiano para los piones? Bueno, lo que hemos escrito antes es Q barra Q, lo escribimos como este parámetro lambda veces una matriz 2x2 unitaria. Y lo que sabemos es que la forma en la que actúan las simetrías SU2 left y SU2 right es justamente de esta forma. U va a left, U por right inversion. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que se sigue directamente. Si en Q barra Q, yendo como elevado a I pi sigma, si aquí hacemos que las Qs roten la parte left y la parte right de manera independiente, eso es equivalente a justamente hacer esta rotación en la matriz 2x2 U de X, que es la matriz que representa los piones. Bueno, el término más sencillo, que es invariante frente a este objeto, es simplemente el que está escrito aquí abajo, menos fp cuadrado, dividido por 4, traza del derivada u, derivada mu, derivada de u a la menos 1. Y si queremos introducir el término de rotura explícita asociada a las masas, básicamente hay un término que es simplemente lineal en la matriz de masas M y en el parámetro, en la masa U. Esto se sigue única y exclusivamente de un argumento de simetría. Aquí no hay ninguna dinámica. Una vez que sabemos o sospechamos que hay rotura de la simetría quiral y que se produce de la parte left-right a la parte vectorial, este es el lagrangiano único a 2 derivadas que se puede escribir. Parece una bobada, pero es, a ver, como verás, es bastante más importante de lo que parece. De nuevo, si queremos analizar un poco más en detalle la conservación o no conservación cuántica de las diferentes corrientes, las diferentes simetrías, podemos elegir en los vértices diferentes objetos. Por ejemplo, podemos testar la simetría axial isospinaxial, la JMU5A. Podemos testarla, por ejemplo, con gluones. Es decir, que en la derecha los wiggles son básicamente 2 gluones y tenemos los dos justamente dos diagramas porque hay que implementar la simetría bosónica. No es difícil, aunque encontrar el coeficiente g cuadrado sobre 16 pi cuadrado es un poquito complicado. Lo importante es que desde el punto de vista de teoría de grupos, el coeficiente que aparece aquí en estos diagramas es siempre la traza
del producto simetrizado de las matrices que aparecen en cada vértice. Pero dense cuenta de que si, en este caso, si hemos elegido gluones por un lado y piones por el otro, lo que nos encontramos es que es la traza de la matriz de isospin por dos matrices de color. Y esas matrices actúan en espacios distintos. Como la traza de cualquier matriz en SU2, la álgebra de Lie, es igual a cero, esta traza es igual a cero. Es decir, que si nos olvidamos de la masa de los quarks, no hay anomalía en la corriente axial con isospin. Otra cosa sucede cuando consideramos la simetría axial que aparece en la siguiente línea. De hecho, hay un error aquí porque es derivada mu de J mu 5. Hay que quitar el A. Esto corresponde justamente a la rotación axial, o sea, la rotación axial en fase de los de left y right, y la testamos con respecto a la emisión de gluones. Lo que nos encontramos es con la famosa anomalía de Adler-Bell-Yakif. Nos encontramos con que la corriente no está conservada incluso en el límite de que las masas de los quarks sean iguales a cero, sino que hay una contribución cuántica, que es justamente este producto de F por F, que esto, si lo escribimos en notación tridimensional, es el campo cromoeléctrico por el campo cromomagnético. ¿De acuerdo? Y lo que veremos es que esto tiene juega un papel fundamental en lo que se llama el problema de CP fuerte, donde la simetría CP es coeficiente de carga y paridad. Finalmente, podríamos utilizar la corriente, tanto la JMU5A como la JMU5, pero en lugar de testarla con los gluones, podríamos testarla con fotones. Y al hacerlo con fotones, lo que nos aparece es que la traza de matrices es simplemente la matriz de isospin tau A veces la matriz de carga eléctrica. Y esto es justamente la versión original de la anomalía de Adler-Berlin-Yakif, que finalmente explica cuál es la forma correcta de la desintegración del pión I0, que está dominada por la desintegración electromagnética y no por la desintegración débil. ¿De acuerdo? Esto, seguimos un poquito. Antes de continuar a entender un poco más estas cuestiones de anomalías y tal, creo que es importante ver algunos aspectos sutiles de las teorías Gates y su cuantificación o su cuantización. Esta página representa básicamente lo que ven en muchos de los libros de texto, que es cómo se va de una simetría global a una simetría en la que se la hace local. Es decir, basta con generalizar el electromagnetismo. El enajeno original tendrá una serie de partículas que las describimos con fermiones, por ejemplo, que tiene una simetría global asociada al grupo que nos interese hacer local. Y hacemos simplemente lo que es el acoplamiento mínimo. La derivada o el momento lo pasamos a la derivada covariante, en la que aparece para cada generador del grupo Gauge aparece un campo Gauge A mu A pequeña, que podemos escribir someramente como A mu, que es un campo matricial. Y la ventaja es que en este caso, si hacemos una transformación de Gauge que dependa de la posición y del tiempo, básicamente el campo psi se transforma como G por psi, pero al mismo tiempo el campo Gauge también se transforma, como está escrito en la tercera línea, de manera que eso compensa las derivadas que aparecen en el término cinético del campo fermiónico. Y ahí tienen básicamente las fórmulas elementales de cualquier teoría de Gauge, en la que es básicamente cuál es la transformación infinitesimal de los campos que aparecen tanto del psi como del campo Gauge. Y luego tenemos la fórmula fundamental, que es la de la no conmutatividad de las derivadas covariantes, que eso nos permite definir inmediatamente lo que sería el campo cromoeléctrico y cromomagnético, el equivalente de los campos electromagnéticos, que tiene la ventaja de transformarse en la adjunta del grupo Gauge. ¿De acuerdo? Esto realmente es muy interesante porque, como ven, al contrario que lo que sucede en el caso de fotones, el campo no abeliano es tal que los fotones, o si quieren, los campos Gauge se acoplan a sí mismos. Y eso es lo que es la base del confinamiento en cromodinámica cuántica y en términos de quarks y gluones. A ver. De forma que, si quieren, este es el enajeno Gauge más general. Ustedes me dan un grupo Gauge, me dan una representación de escalares, una representación de fermiones, y el enajeno más general, al menos, digamos, renormalizable por el momento, pues es básicamente el que está escrito arriba,
que son básicamente los términos cinéticos del campo Gauge, de los fermiones, de los escalares, con las derivadas covariantes. Luego un término de masa genérico, generalizado, en el que tenemos una parte que es invariante de paridad, el M1, y una parte que viola paridad, que es M2. Y luego tenemos un potencial que en principio debe ser invariante, que está asociado a los campos escalares. Uno puede imaginarse, si uno quiere trabajar con teorías efectivas, pues se podrían considerar términos en los que aparecen 4 fermiones, 6 fermiones, 8 fermiones, etcétera, etcétera. Pero, en fin, esta es la manera más sencilla de hacerlo. Cuantizar esta teoría is not a joke. Es bastante compleja, como bien se sabrán, hacer la cuantización de esta teoría, pero me gustaría solamente resaltar algunos aspectos fundamentales. La primera es que las variables canónicas que describen este Lagrangiano, si nos olvidamos de momento de los fermiones y de los escalares, son básicamente el potencial vector y el campo eléctrico. Aquí he escrito el F0i, F y J, que es el campo cromomagnético, y lo que es importante es que si escribimos el Lagrangiano en términos de estas variables, lo que se encuentran es lo que está en la última línea, y se ve claramente que la componente temporal del campo del vector Gauge es una ligadura. No existe término cinético. A0 básicamente implementa un constraint, una ligadura, que es lo que se llama la ley de Gauss. Es decir, la ley de Gauss no se sigue de una ley dinámica. Es un constraint debido al hecho de que A0 no tiene momento canónico conjugado. Si lo miramos en términos de la densidad hamiltoniana, se ve más fácil. Escribiendo el hamiltoniano asociado, tenemos justamente el hamiltoniano, como siempre, un medio del campo eléctrico al cuadrado más el campo magnético al cuadrado, pero luego la forma en la que aparece A0, como se ven, es simplemente proporcional a lo que sería la ley de Gauss. La regla de cuantificación, las reglas canónicas de cuantificación son el conmutador entre A y E es una delta, y lo que nos encontramos es que la ley de Gauss aparece como un constraint. Bueno, esto no es tan sorprendente. Lo que nos está diciendo, lo que nos está diciendo simplemente es que no se puede hacer la ley de Gauss, o sea, a poner operadores iguales a cero es una cosa inconsistente en teoría de campos o en mecánica cuántica en general. Lo que sucede es que esta ligadura nos está diciendo que el espacio de Hilbert tiene que estar construido de forma que sea invariante Gauge. Y lo que este objeto, que es, digamos, la ley de Gauss, la derivada covariante del campo eléctrico, y el U de epsilon, lo que os está diciendo es que la ley de Gauss genera las transformaciones Gauge en esta teoría. Este operador U conmuta con H, como debería hacer, tiene que conmutar con la energía, y la condición de estado físico es simplemente que el generador de la ley de Gauss para transformaciones Gauge que son infinitesimales deje los estados físicos invariantes. De forma infinitesimal es simplemente el hecho de que la derivada covariante del campo electromagnético o del campo cromoeléctrico deja invariante el espacio físico. De forma que, de nuevo, nos encontramos con que por cada generador del grupo Gauge hay 2 grados de libertad físicos. Exactamente el mismo tipo de argumentos. Si lo quieren hacer desde el punto de vista hamiltoniano, podríamos elegir un Gauge que sería A0 igual a 0. Pero aunque hagamos A0 igual a 0, todavía nos quedan todas las transformaciones Gauge que son independientes del tiempo. Proyectar sobre el sector invariante es equivalente a imponer el hecho de que para transformaciones Gauge que son independientes del tiempo, el generador aniquila los estados físicos. Y esa es la condición que aparece justamente aquí en la última línea. ¿Okay? Esto es un pequeño resumen sinóptico de cómo cuantizamos las teorías Gauge. Yo creo que es importante mantenerlo en la cabeza. Es decir, la cuestión es bastante menos fácil de lo que parece a primera vista. Y una de las cosas más sorprendentes que aparecen aquí es que no solamente el grupo Gauge aparece imponiendo condiciones de invariancia, sino que además heredamos una parte de la topología no trivial de este tipo de objetos. Déjenme que le ponga un ejemplo. El ejemplo más sencillo aparece a la izquierda. Si tuviéramos trabajar en una teoría en una dimensión espacial y una dimensión temporal, podríamos considerar un grupo Gauge que sería el grupo Gauge U1, simplemente una fase. Si consideramos configuraciones de energía finita, entonces básicamente el tipo de transformaciones Gauge con las que estaríamos trabajando son aquellas en las que, digamos, la transformación Gauge G va a la identidad
cuando nos alejamos del origen. Bueno, si nos alejamos si la transformación gauge va a la identidad cuando nos alejamos del origen, en cierto modo es como añadir el punto del infinito al espacio, y eso nos permite pensar el espacio como si fuera un círculo. De manera que la transformación gauge es simplemente un mapa o una aplicación o una función que va del círculo del espacio al círculo del grupo gauge, que es 1. Bueno, evidentemente aquí hay sectores topológicos, porque puede suceder que cuando hacemos el mapping entre un círculo a este círculo, lo hagamos de forma que no se enrolla a través del círculo del grupo, o se puede enrollar una vez hacia la derecha o hacia la izquierda. De forma que hay un invariante topológico de la transformación gauge, que básicamente el número de winding. Esto simplemente significa que si escribimos g como elevado a i alfa de x no es una función univaluada, sino que lo que nos encontramos es que alfa en 2pi es alfa en 0 más 2pi veces un entero. Y eso es lo que nos dice justamente cuántas veces el círculo del espacio se enrolla alrededor del círculo que aparece en el grupo gauge. Y el invariante es simplemente el que aparece aquí en la integral sobre S1 de g a la menos 1 de g. Ese entero es el que nos dice la clase topológica de esa configuración de transformaciones gauge. Y todas las transformaciones gauge del grupo 1 en este caso, pues están caracterizadas por un entero. ¿De acuerdo? Pensemos en SU2. SU2 es exactamente lo mismo. Si quieren, una manera de representar SU2 es como está escrito aquí. G es digamos, utilizo las matrices de Pauli, 1 y sigma, y puedo escribir G como U0 por la identidad más I sigma, producto escalar, con el vector U. Si imponen la condición de que el determinante de G es igual a 1 y que G es unitaria, lo que se encuentra es la ecuación de una esfera tridimensional. SU2, de hecho, es lo mismo que una tres esfera. Y ahora hacemos exactamente el mismo juego. Si estamos cuantificando la teoría o cuantizando una teoría en 3 dimensiones, si consideramos configuraciones de energía finita, lo que nos encontramos es que las transformaciones gauge van a ir al infinito a la identidad. Eso de nuevo es como añadir el punto del infinito a R3, y eso es lo mismo que pensar que el espacio es como si fuera topológicamente una tres esfera. De nuevo, las transformaciones gauge van a ser transformaciones de la tres esfera en el espacio a la tres esfera que representa el grupo gauge, SU2. Y de la misma manera que podemos hacer el enrollar círculos de círculos, también las tres esferas se pueden enrollar en tres esferas con un winding number o un número topológico que no es trivial. Lo que pasa es que la fórmula no es tan sencilla como la que aparece en el caso 1, sino que aparece, lo tienen en la última ecuación que aparece en esta slide, que es básicamente este n es el que está midiendo justamente cuál es el número topológico asociado a estas transformaciones gauge. Ok, basta de matemáticas. ¿Qué es lo que nos compra esto? Bueno, esto nos compra una cosa muy sorprendente. Porque en principio, como habíamos visto antes, la ley de Gauss impone invariancia gauge con respecto a transformaciones que son triviales, tal como la exponencial de la integral de E. ¿De acuerdo? Pero lo que hemos visto es que hay transformaciones gauge, eso es lo que llamaremos el G-scripto 0, que es básicamente las transformaciones gauge que están conectadas con la identidad. Pero lo que hemos visto es que hay transformaciones gauge en las que la esfera del espacio se enrolla de manera no trivial en la esfera del grupo gauge. Y para esas, lo más que podemos imponer es que dejen que al actuar sobre un estado físico generen solamente una fase. Porque sabemos que en principio los estados físicos son rayos, de forma que están definidos up to una fase. Y sorprendente, esta fase, que es la que está escrita aquí como elevado a i-teta, podemos, si queremos, en fin, no voy a hacer las cuentas aquí, pero se puede hacer es transportarla o redefinirla en términos de la acción. De forma que la acción de la teoría gauge pura no sería solamente FF, sino también tendrías esta especie de FF dual. FF dual es simplemente E por B, que es una derivada total.
Lo escribo de esa forma porque al escribirlo así es evidente que el parámetro θ rompe invariancia CP. El término E por B, si miran su comportamiento con respecto, por ejemplo, a transformaciones temporales, cambia de signo. Entonces nos hemos encontrado con una cosa bastante sorprendente. La teoría original es básicamente una analogía con el campo electromagnético. Pero lo que nos damos cuenta es que al cuantizar esta teoría, existe un parámetro de vacío que determina el estado fundamental que no tiene por qué ser cero. Y si no es cero, bueno, de hecho, es algo que viola la simetría CP y es algo que tenemos que medir y ver cuáles son sus efectos físicos. Bueno, un ejemplo muy sencillo, que en fin, no voy a lo verán en las slides. En principio, una cosa similar, que es un argumento clásico que se puede hacer en varias. En fin, hay unas lecciones de Anson Cook en TASI de hace un par de años que pueden mirar este ejemplo muy sencillo, que básicamente cómo entender qué configuración de vacío. O sea, si miramos un neutrón que está hecho por tres quarks, U, D y D. Normalmente, la configuración en la que los dos quarks D están simétricamente opuestos con respecto al quark U, eso en principio no viola CP, se puede ver fácilmente. Pero si existe un pequeño ángulo, eso es lo que genera en principio lo que se llama un electric dipole moment of the neutron. Y con este ejemplo tan sencillo se puede ver que experimentalmente se ha medido que el momento eléctrico dipolar del neutrón es menor que 10 a la menos 26 veces la masa del electrón por un centímetro, lo cual nos dice que este parámetro θ, aunque no sea cero, es muy, muy pequeño. Es 10 a la menos 3, con máximo 10 a la menos 13. Y eso es una cosa sorprendente, porque no nos gustan los números muy pequeños. Nos gustan los números muy pequeños si entendemos por qué son pequeños. Pero aquí no hay ninguna razón por la que este parámetro en particular tuviera que ser prácticamente de 0, 10 a la menos 13, y no ser, por ejemplo, pi, o pi medios, o 30 grados. Eso es el problema CP fuerte. Y una cosa que es importante es que, de hecho, si uno intenta hacer la física nuclear con este parámetro, cambia totalmente. Es decir, que si este parámetro, en lugar de ser tan pequeño, fuese, por ejemplo, 20 o 30 grados, la física nuclear asociada a las interacciones entre bariones y piones, etcétera, cambia radicalmente. No tengo tiempo de hacer esto, pero vamos a mirarlo en el caso más sencillo, que es, déjenme que vuelva a las anomalías otra vez, y recuerden que la corriente axial de mu J mu tiene esta anomalía, que es E por B, que es el número topológico que hemos encontrado antes. Lo importante, dense cuenta, es que esto aparece cuando hacemos una rotación quiral en los quarks left y right. Es decir, que lo que podemos hacer es, en lugar de poner el término θ FF dual o θ veces E por B, podemos simplemente hacer una rotación quiral y subir el parámetro de vibración CP a la matriz de masas de los quarks. Si me permiten hacer ese ejercicio, lo que se encuentra es que la Lagrangiano de piones aparece de la forma que está escrita en la penúltima línea en esta slide. Básicamente, he rotado todo el parámetro θ en la masa del up, pero podríamos haberla rotado en la masa del down, o podríamos haberla rotado en una o en la otra que está exactamente igual. O sea, es simplemente una cuestión de elegir los parámetros que uno quiere utilizar para describir la matriz de masas. Bueno, esto es bastante interesante porque esto nos permite ahora estudiar justamente, como decía antes, el efecto del parámetro θ en la física, en la dinámica de hadrones, la dinámica de bariones, la dinámica de bariones y piones, etcétera. Y, como le digo, cambiar de manera no trivial la física. Θ es un parámetro, es un ángulo, con lo cual el potencial, si miramos la energía cómo depende la energía de vacío de nuestra teoría en función de θ, pues el valor, digamos, es periódico. Y ahora les pongo un problema, que es muy sencillo, pero que es, tomen el lagrangiano que está escrito aquí en términos de la matriz U, con la matriz de masa así. Y ahora calcúlense el mínimo. ¿Ok? Es un ejercicio sencillo, un poco menos sencillo de lo que parece, pero en fin, es realmente álgebra elemental. Y lo que se va a dar cuenta es que el potencial, sí, para ángulos pequeños, para simplificar la cosa,
La dependencia del potencial o de la energía de vacío en teta va como teta cuadrado sobre 8 veces esta combinación de las masas del up y del down. Habrán escuchado alguna vez que una forma de resolver el problema fuerte, CP fuerte, es simplemente suponer que la masa del up es igual a cero. Bueno, esta es otra forma de ver la demostración. De hecho, si tuviéramos no dos, sino, por ejemplo, tres quarks, pues sería m up, m down, m strange dividido por m up, m down, más m down, m strange, más m up, m strange al cuadrado. O sea, pueden hacer el ejercicio en el caso más general. Y esto es lo que, en cierto modo, inspiró la famosa solución de la acción para el problema CP. ¿Cuál es la solución? La solución es básicamente decir, bueno, yo lo que quiero es hacer teta, que es básicamente un ángulo, hacer una variable dinámica y intentar generar un potencial de forma que el mínimo de ese potencial se encuentre justamente donde ese campo sea exactamente igual a cero. Y eso es precisamente lo que aprendemos aquí. Lo que aprendemos aquí directamente es que si hiciéramos el campo A, perdón, el campo teta, perdón, el parámetro teta, un campo dinámico, lo que se llama la acción, utilizando estas fórmulas tan divertidas que hemos escrito aquí, podemos inmediatamente ver cuál es el término principal, el leading term del potencial de la acción, su masa escrita en términos del pión y de las masas de los quarks, y luego, si queremos escribir un lagrangiano que describa esa acción de la acción, pues está escrita aquí abajo y tienen justamente la fórmula correcta para la masa de la acción en términos de un parámetro que es el parámetro de la constante de acoplo de la acción, FA. Es decir, que FA por MA tiene un parámetro muy bien definido. Este objeto, que lleva, en fin, se introdujo por Peche y Quinn en los años 70, cuando se descubrió justamente el problema CP fuerte, es un candidato excelente para materia oscura. Lo malo es que, como ven, las masas son muy pequeñas y los acoplamientos son muy pequeños, de forma que cuando uno intenta hacer cosmología con un objeto como este, es muy difícil porque en principio no termaliza. Cuando las interacciones son muy débiles, aunque haya mucho tiempo, digamos, para poder termalizar, los objetos que están en uno de estos gases necesitan interaccionar unas pocas veces para intercambiar energía y acercarse a lo que sería el equilibrio térmico. Cuando un objeto tiene acoplamientos tan pequeños y longitudes de onda tan gigantescas, es muy difícil que termalice en el universo original, en el universo primordial. Así que bueno, es un capítulo fascinante en física moderna y me imagino que algunos de los que hablan o que les torturan les habrá contado la física de las acciones. Pero en dos slides, no lo puedo hacer más sencillo, en 2 o 3 páginas, les he contado básicamente el origen del problema, cuáles son los parámetros dinámicos, porque podemos relacionar la masa de la acción justamente con la masa de los quarks y del parámetro de desintegración del pión, y luego cómo se pueden generar los primeros lagrangianos asociados a lo que se llamaría la acción ordinario o la acción invisible. Ok, hemos terminado el QCD y ahora ya vamos rápidamente al modelo estándar, la parte electro. ¿Alguna pregunta por el momento? Les dejo respirar un poquito. No veo preguntas por ahora. Bueno, para el modelo estándar, o sea, para la parte de Electroweak, las fórmulas están en las páginas estas. Voy a hacer aquí alguna pregunta. Sí. Bueno, no, el significado físico del winding number es el hecho de que eh, cuando uno considera el grupo Gates, hay que considerar todas las transformaciones que van del espacio al grupo. ¿De acuerdo? Solamente las que están asociadas a transformaciones conectadas con la identidad son las que la ley de Gauss fuerza que sean implementadas como uno en el espacio de estados físicos. Pero todas las otras, en principio, son transformaciones Gates perfectamente bien definidas. Entonces, no se pueden eliminar simplemente porque a uno no les gusten. De hecho, por ejemplo, uno puede considerar transformaciones Gates que tienen el número de winding 0, pero que están hechas de tal forma de primero haces winding 1 y luego haces winding -1. Entonces, si consigues hacer winding 1 y winding -1 muy separadas, utilizando lo que es clustering en teoría de campos, en principio eso te dice que a nivel local
estos operadores que generan estas transformaciones no triviales tienen que actuar sobre los espacios físicos. Y como hemos visto, como la ley de Gauss no es suficientemente potente como para aniquilar estas transformaciones, lo único que puede suceder es que esas transformaciones Gauss no triviales producen una fase en los estados físicos. Ese es el famoso parámetro teta. O sea que, digamos, la interpretación física, el significado físico de estos windings es el hecho de que generan una dependencia no trivial en un ángulo de vacío. Si es la primera vez que lo ven, deben sentarse a reflexionar un poco porque no es banal, no es trivial. Pero básicamente luego hay, digamos, se puede hacer. De hecho, lo que es interesante es que para cualquier grupo de Lie que sea simple, pues el argumento es exactamente igual. Porque esto es lo que se llama el tercer grupo de homotopía del grupo de Lie, y siempre es Z para cualquier grupo. O sea que desde ese punto de vista es una cuestión universal. En el caso de U1, algo así sucede, pero para ello hay que utilizar monopolos, que es lo que se llamaba el fenómeno este de Kalan-Rubakov, etcétera. Es un argumento similar, pero es mucho más complejo desde el punto de vista de la descripción matemática y no me voy a meter con ellos. Esta página tiene una cosa fundamental que la podemos saber de varias maneras. Sabemos que hay 3 generaciones, de momento, de quarks y de leptones. Las interacciones débiles están descritas por hacer Gates, un grupo de simetría que es el SU2 de isospin débil por 1 de hipercarga débil, digamos, por analogía con las matrices que aparecen en el SU3 de Gell-Mann y Neumann. Deberían darse cuenta de algo absolutamente curioso, y es que si nos olvidamos de las interacciones débiles completamente, si nos olvidamos del SU2 por 1 y solo nos concentramos en el U1 electromagnético, la representación que aparece aquí por familias es vectorial. Es decir, no hay quiralidad. Mientras que escrito así, o mejor dicho, escrito de otra forma, que es quizá más útil, es esta. En términos del grupo SU3 color por SU2 isospin débil por 1 hipercarga débil, los fermiones left-handed por cada familia, como ven, en el left-handed es triplete de color, doblete de isospin, con hipercarga un sexto. Aquí estoy utilizando la notación de que la carga eléctrica es simplemente la tercera componente del isospin más la hipercarga. ¿Ok? Eso lo que nos da justamente es que la carga de los quarks es 2 tercios y menos un tercio, y la de los leptones es menos 1 y 0, correspondientes al electrón y al neutrino y similares. Mientras que los right-handed, como ven, es un triplete de color, singlete del SU2 y luego unos números de hipercarga bastante peculiares. Esto no hay quien lo explique. La estructura quiral del modelo estándar es totalmente perversa. Y lo que veremos ahora es que, de hecho, si imponemos que este sistema sea consistente a nivel cuántico, no hay ninguna libertad en estos parámetros. Eso es una aplicación bella de la teoría de anomalías. Y lo vamos a ver, por ejemplo, generalizando el modelo estándar, por ejemplo, que el grupo de Gates, en lugar de ser SU3, déjame que lo ponga SUN, pero al final lo menos en un momentito. Pero es importante, esta estructura quiral, en la que la parte derecha y la parte izquierda de la materia, quarks y leptones, en cada familia, son distintas, nadie entiende por qué, pero es un hecho. Vamos a ver ahora las simetrías anómalas. Igual que hablábamos antes, estos grupos SU3, SU2 y 1 son grupos Gates. Una cosa que hemos visto antes es que hay algunas simetrías globales que tienen anomalías cuánticas, como por ejemplo digamos, el isospin o el isospin axial. Eso tiene la ventaja de que son simetrías globales y que tengan anomalías cuánticas o no es irrelevante, porque no hay ninguna condición de consistencia para ellas. Sin embargo, en el caso de trial Gates, este triangulito, que hace, por ejemplo, en el caso de los piones, que uno de estas corrientes, J mu A, no esté conservada por efectos cuánticos, es inadmisible en el caso de Trias Gauge. Porque en Trias Gauge, si la corriente que genera las transformaciones Gauge es anómala, eso significa que la teoría es inconsistente.
significa que los parámetros o los estados que tienen probabilidad negativa, que son longitudinales, no son físicos, no se desacoplan. Entonces, lo que puede encontrarse uno es o combinación de unitariedad, o se encuentra con que hay estados que se propagan que son completamente inadmisibles y que no se encuentran en la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si calculamos el equivalente del decay del pión, pero para el W, la Z, etcétera, en la teoría del modelo estándar, lo que nos encontramos es, igual que en el otro caso, cada uno de estos triángulos va a ser una función cinemática más o menos compleja, pero a veces la traza, bueno, simetrizada del producto de los generadores del grupo gauge de los vértices, puesto más y menos dependiendo de que sea left o right. ¿Ok? Y la condición de que las corrientes gauge sean consistentes a nivel cuántico, de hecho, si son consistentes a nivel cuántico a un loop, lo son a todos los loops, es lo que se llama el teorema de Allen-Bardeen. Esta cancelación es absolutamente exquisita, y aquí la tenemos. Consideremos el caso de que en lugar de que el color sea SU3, déjenme que tome SUN de color, SU2 de isospin débil y U1 de la hipercarga débil. Lo que tenemos es básicamente, estos son los números cuánticos de los leptones y los quarks, pero ahora lo que voy a hacer es generalizarlo, como tiene aquí en la derecha, para una familia dada, y tenemos las cargas QL, QLL, QR, DR y R. Ahora empezamos a poner las condiciones de anomalía, que es básicamente poblar en los tres vértices todas las posibles corrientes. Entonces tenemos, por ejemplo, U1 por S2 al cuadrado, U1 por S1 al cuadrado, U1 al cubo, y luego otra que esta es básicamente la anomalía mixta gravitacional con Gauge, que es básicamente el hecho de que el tensor de energía de impulso esté conservado. Y esto nos da una serie de condiciones homogéneas en las cargas de los leptones y de los quarks. Si me permiten hacer una pequeña hipótesis, que es que los positrones tienen carga eléctrica distinta de cero, la solución es única, que está escrita aquí abajo. No hay opción. Es muy sorprendente. O sea, funciona realmente como un reloj suizo. No hay lugar a ambigüedades. Ven que con cosas tan sencillas como esa especie de triángulos, en fin, diagramas a un loop, esencialmente nos encontramos con que la estructura quiral del modelo estándar es de una rigidez extraordinaria. Lo digo, no hay elección, no hay libertad. Las condiciones de cancelación de anomalías a bajas energías para los números cuánticos asociados a una familia dan un resultado único para las hipercargas. Y esto, bueno, ahora ya, en fin, esto simplemente for the record, les escribo, pues no sé, los acoplamientos del W, de la Z, la Z y el fotón, el ángulo el ángulo Wick, que a veces se llama el ángulo de Weinberg, aunque de hecho lo introdujo Glashow. En fin, estas son las cosas históricas que son un poco peculiares. Y, hombre, las fórmulas se complican bastante, pero, en fin, es todo relativamente sencillo. Simplemente escribir en detalle el término cinético de una teoría Gauge con grupo SU2 por 1, en el que hemos elegido una forma de representar los generadores de SU2 y de 1 y todos los diferentes tipos de acoplamientos. La parte de la materia es exactamente igual, con las derivadas covariantes, y lo que es interesante en este caso es justamente la parte de la rotura de simetría. En este caso, la rotura de simetría se ha podido observar experimentalmente incluso. Básicamente, el modelo mínimo de rotura de simetría de SU2 por 1 al U1 diagonal, que es básicamente, hay un U1 que es el 1 electromagnético, que es la parte diagonal del isospin T3 más la hipercarga. Hay dos cosas interesantes aquí a resaltar. El modelo estándar contiene solamente un doblete de Higgs. Es decir, tiene un campo que tiene spin un medio con respecto al isospin y luego tiene una hipercarga que es, de hecho, un medio. Número uno. Número dos. Eso es lo que finalmente permite escribir masas que son invariantes gauge para los leptones y los quarks. Si uno intentase escribir las masas sin utilizar el campo de Higgs, todos los términos de masa violarían la simetría gauge.
con lo cual violarían la consistencia de esta teoría. De forma que el mecanismo de Higgs, en este caso la rotura de simetría, no explica las masas, pero las acomoda. El mecanismo de Higgs permite acomodar en el modelo estándar una descripción de las masas y es lo que se llama el problema el problema de los sabores. ¿Ok? Noten que si utilizamos, bueno, quizás lo cuento en la siguiente slide, que es más fácil. Hay una propiedad importante y es que en el caso este de que el grupo que rompe la simetría sea simplemente un doblete, hay una parametrización única que es la que está escrita aquí. Es decir, yo puedo escribir de nuevo como si fueran los piones, elevado a i a de x sigma dividido por 2 veces la parte alta que tiene carga cero y luego mu más 1 sobre de 2 veces h. H es lo que sería el campo de Higgs en lo que se llama el grupo el gauge unitario. Ahora yo puedo fijar el gauge de la siguiente forma: a igual a 0. Y esto siempre se puede hacer. O sea, en una teoría en la que solo tenemos un doblete, siempre es posible representar el doblete de Higgs en esta forma, lo cual implica que siempre se preserva el electromagnetismo. Eso es fundamental. Si uno tiene una teoría en la que se ha unificado el electromagnetismo en un grupo más grande, lo que sabemos es que el electromagnetismo no está roto. Entonces, una condición a bajas, incluso altas energías, es que el electromagnetismo o el fotón tiene masa cero. ¿De acuerdo? Si uno considera teorías supersimétricas o teorías de Beyond Standard Model, etcétera, esto no está garantizado, porque lo que sucede es que la estructura del vacío, cuando diferentes campos escalares adquieren un vacuum expectation value, hace que la orientación del vacío sea tan compleja que con frecuencia se rompa el electromagnetismo. Pero al menos en el caso del modelo estándar, esto es una cosa garantizada. Y utilizando esto, si se acuerdan, no sé si se lo han contado ya, me imagino que sí. Si miramos justamente, una vez que ponemos el campo de Higgs en el vacío, eso nos proporciona una estructura bastante interesante de la matriz de masas asociadas a los quarks y, como veremos después, a los leptones. Aquí hay dos mecanismos interesantes. Uno es el GIM, que es Glasio, Iliopoulos y Mariani, que es que la estructura de las familias garantiza que para en los acoplamientos de la corriente neutra, siempre se pueden rotar los campos de quarks, left y right, de tal forma que no haya, que siempre sea el acoplamiento diagonal. Pero si uno considera la corriente cargada, aparece lo que se llama la matriz de Kavivo, Kobayashi, Maskaba, que básicamente, bueno, está escrita aquí abajo, o la escribo de otra manera ahora. Bueno, perdón. Sí, eso que yo digo, esto es una cuestión bastante técnica, pero es simplemente una cuestión de intentar diagonalizar las matrices de masa y ver cuántas definiciones, o sea, de cuántas formas se puede redefinir linealmente los quarks left, los quarks right, los leptones y los neutrinos, de forma que las matrices de masa se conviertan en diagonales. Están aquí, ¿no? Bueno, entre otras cosas, en fin, el campo de Higgs se ha estudiado, se descubrió finalmente, en fin, en el año 2012 se anunció el descubrimiento. De hecho, en un canal de desintegración que era uno de los menos frecuentes, que es el de los dos fotones, pero de los más limpios. Y aquí tienen, para que vean, en fin, un poco de fenomenología del campo Higgs, que si lo quieren mirar después en offline. Pues aquí tienen básicamente una especie de pie chart de las iteraciones del Higgs y de momento prácticamente todas se han podido ver. Es decir, evidentemente, aunque no lo he explicado en detalle, el acoplamiento del Higgs depende de la masa, o sea, a cada familia va como la masa del objeto, pues, del leptón o del quark, dividido por la masa de la W. Entonces, claramente, producir la desintegración del Higgs en quarks ligeros es muy pequeña, está muy suprimido. Por eso la primera vez que se usa en fotones, porque básicamente de nuevo es un acoplamiento con anomalía. El campo de Higgs se acopla a un loop de top anti-top y el top emite dos fotones. Como el top tiene una masa enorme, eso es lo que hace justamente que, a pesar de que es un efecto a un loop, gana sobre muchos efectos a nivel árbol. Y por eso se estuvo buscando el Higgs por primera vez como una pequeña joroba en la desintegración en dos fotones.
Ahora vamos a una cosa más conceptual, que creo que es lo que me interesa más. Perdón. Se dice que el mecanismo de Higgs, o de Brown-Tanguler-Higgs, es el origen de la masa. Y uno se podría preguntar, pues aquí uno por la mañana se va a pesar antes de ir a desayunar, ¿cuánto contribuye el mecanismo de Higgs a lo que ven en la báscula? Y la respuesta es prácticamente nada. De hecho, como vamos a ver ahora, lo que somos todos somos objetos muy cuánticos. Si miran lo que sucede en el caso de, por ejemplo, los seres humanos, o en fin, la mayor parte de la materia que vemos alrededor, está compuesta de átomos. Y los átomos tienen prácticamente toda su masa en el núcleo. ¿De acuerdo? Y lo que sabemos es que básicamente, aparte de, o sea, aunque existe una energía de ligadura entre neutrones y positrones, perdón, en neutrones y protones, digamos, la mayor parte de la masa es justamente la masa, la masa de los protones por el número Z, más la masa de los neutrones por el número atómico, más una pequeña corrección de unos cuantos por ciento que corresponde a la energía de ligadura. Si uno considera o mide experimentalmente en los parámetros MU y MD que aparecen en el aranjeno, es lo que se llaman, son los parámetros, los current algebra masses, las masas de la álgebra de corrientes. En el caso del AB es básicamente 5 MeV, es decir, 10 veces la masa del electrón. En el caso del D es 10 MeV, 20 veces la masa del electrón, pero está muy lejos de un GeV, 1000 megaelectronvoltios. O sea, un protón pesa 2000 veces un electrón. Entonces, la masa del neutrón y la masa del protón están muy lejos de los valores de masas del up y del down. Si, como saben, al menos en el caso no relativista, se dice que el protón está hecho de up, up, down. Si de forma ingenua sumáramos las tres masas, nos saldrían 20 MeV. Eso no es ni el 5% de la masa del protón. Y lo mismo sucede con el neutrón. Y de hecho, uno puede tomar el límite en el que la masa del up y la masa del down van a cero. Y lo crean o no, sigue habiendo protones y sigue habiendo neutrones en esa teoría que podríamos llamar la QCD Light, como le gusta a Frank Wilczek, con una masa muy parecida a la masa que se observa. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay un fenómeno cuántico bastante profundo, que es justamente la generación de confinamiento. La teoría de cromodinámica cuántica, o digamos, o incluso Jan Mills puro, es en principio invariante de escala, si no se meten masas adicionales. Lo que sucede es que al cuantizar la teoría, se rompe la simetría de escala. Eso es lo que es justamente el grupo de normalización, las beta functions, etcétera, etcétera. Y lo que se concluye al cabo de mucho cálculo es que existe un parámetro que es lambda QCD, que es el parámetro básicamente que está diciéndonos cuál es la energía del condensado de gluones. Lo que está ligando a los quarks y a los gluones es una especie de condensado de gluones. Y lo que es curioso es que el expectation value de F1 para los gluones en el estado del vacío de QCD va como lambda a la cuarta. Lo que hace QCD muy difícil es que lambda es mucho mayor que el up y el down, las masas en current algebra. Eso lo que nos dice es que el estado fundamental del protón y del neutrón es ultra relativista. Es un estado en el que, digamos, prácticamente las masas son iguales a cero, con lo cual estamos en límite relativista, pero esto va que confina. Es la rotura de la simetría de escala a nivel cuántico que es el origen de su masa y de la mía y de todo lo que ven alrededor. Así que la mayor parte de la masa que vemos en el universo es un fenómeno puramente cuántico. Es absolutamente fascinante. Somos objetos cuánticos macroscópicos. Parece mentira. Y de hecho, de manera un poco más sutil, no tengo tiempo de explicarlo, se puede demostrar que una manera de describir este vacío es justamente lo que sería el dual del superconductor de BCS. Entonces, se puede hacer una descripción dual del estado BCS que describe un superconductor, pasando de eléctrico a magnético y de magnético a eléctrico, y lo que nos encontramos justamente es que eso es una descripción razonable de lo que sería el vacío en QCT. Así que si alguien le dice que el mecanismo de Higgs es el origen de la masa, díganles que se lo piensen un poquito mejor,
porque es cierto que acomoda la masa de la masa de las álgebras corrientes, la masa de los leptones, pero a la hora de hablar de la masa, que es básicamente el 98% de la masa de lo que vemos, que es la masa de los núcleos, el origen es mucho más interesante. Y de hecho no está relacionado necesariamente con el mecanismo de Higgs ordinario, sino con un mecanismo de Higgs más parecido al que sucede en el caso de la superconductividad. Bueno, ya termino casi. Aquí solo quería hacer un pequeño comentario. Le dejo como van a ver las slides, esto es un pequeño ejercicio de cómo contar cuántas fases CP se encuentran en una matriz de masas de fermiones. Y lo único que quería llamar la atención es que cuando se mira la matriz de Kobayashi-Maskaba o Cabio-Kobayashi-Maskaba para los leptones o se mira para los neutrinos, que es lo que se llama Pontecorvo, Maki, Nakaha, en fin, hay una cosa que a mí me resulta absolutamente sorprendente. Si uno mira la matriz de masas del CKM, es la que aparece aquí a la izquierda. Es decir, va como 1 en la diagonal y en las siguientes diagonales va como lambda, número pequeño, y la siguiente como lambda cuadrado, que es donde aparece luego la fase que veo la CP. Pero sí, parece que hay una jerarquía. ¿De acuerdo? Es decir, la matriz a primera aproximación, la matriz de Cavivo, que va a ser más cava, es prácticamente 1. Y luego, como si fuera a primer orden de perturbaciones, aparece la segunda diagonal y a segundo orden de perturbaciones aparece el siguiente. Para los neutrinos, como ven arriba, una aproximación estupenda es simplemente 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Como verán, esta matriz es muy sencilla y tiene la ventaja de que tiene un autovalor que es 3 y luego dos autovalores que son degenerados. Bueno, eso es lo que se está buscando experimentalmente, lo que se llama la jerarquía normal o la jerarquía invertida. No hay ninguna relación obvia. Evidentemente, estamos hablando de matrices 3x3. O sea, esto es prácticamente como hacer horóscopos o cábala, ¿no? Pero es sorprendente que hay una textura en la estructura de estas dos matrices que demuestran que deben tener orígenes muy, muy diferentes. Si uno pensase que la estructura de la masa de los neutrinos debía ser como la del CKM, no podría estar más equivocado. Esto es un gran misterio y de momento no tenemos respuesta. Finalmente, vamos a hablar de simetrías discretas. Bueno, quizá lo que me interesa contarles aquí es, o sea, digamos, las simetrías discretas, que son la de paridad, conjugación de carga, varianza temporal, incluso CP o T o lo que sea, están todas rotas. Si se mira, por ejemplo, la física de los kaones, la física de los piones, la física un poco de física drónica. Lo único que no está roto es CPT. Y la razón es absolutamente fascinante. Es una propiedad muy profunda de la teoría cuántica de campos que le voy a explicar más o menos cómo se demuestra, pero es una propiedad que inmediatamente implica la conexión spin-estadística y el teorema CPT. De hecho, los dos son prácticamente dos caras de la misma moneda. Y el argumento es muy sencillo, por eso es tan profundo. Lo único que tenemos que utilizar es invariancia relativista, localidad y la existencia de un estado fundamental, es decir, que hay un estado de energía mínima. Con esas hipótesis se demuestra de manera rigurosa que CPT es una simetría. Y el argumento, sin meter en grandes detalles, es que utilizando la invariancia relativista, la localidad, la existencia de un vacío, implica que cuando uno considera, por ejemplo, los elementos de matriz S, está considerando básicamente la transformada de Fourier del producto ordenado temporalmente de una serie de campos de Heisenberg. ¿De acuerdo? Esta noción de energía positiva, invariancia relativista y localidad implica que esas funciones, aunque son funciones aparentemente solamente de K1 a Kn, los cuatro momentos, los momentos de cada una de las partículas, se puede demostrar que se pueden extender analíticamente a valores complejos, de forma que la parte imaginaria está siempre dentro del cono de luz. Lo cual permite demostrar que esa prolongación analítica permite también prolongar analíticamente las transformaciones de Lorentz. Es decir, no solamente los elementos de matriz S o las funciones de Green
son invariantes frente a transformaciones del... Cuando se mira a la prolongación analítica, no solamente son invariantes frente a transformaciones de Lorentz normales, sino transformaciones de Lorentz complejas. Y dice, bueno, ¿y qué? Ahora vamos a ver qué. Déjeme que represente. Les recuerdo que el grupo de Lorentz tiene 4 hojas, de las cuales la parte conectada con la entidad son las transformaciones propias y ortocronas, las que están en la primera línea. Y las otras 3 se obtienen con P, T y PT. Pero déjenme que utilice, que represente un punto en el espacio de Minkowski en términos de matrices de Pauli, x0 más sigma por x. El determinante de esta matriz es x0 cuadrado más x cuadrado, y el grupo de Lorentz actúa de una manera muy divertida. Es simplemente x, esta matriz x va a por x por a adjunta. Es una matriz 2 por 2 compleja cuyo determinante es igual a 1. Eso es lo que se llama el grupo SL2C. SL2C es justamente el recubrimiento del grupo de Lorentz. ¿Ok? La forma compleja del grupo de Lorentz es muy sencilla de obtener, y ahí está la gran belleza. Lo que uno se encuentra es que si complexificamos el momento y complexificamos el espacio a base de prolongación analítica, gracias a las condiciones estas físicas que hemos impuesto a las correlaciones, lo que nos encontramos es que para X complejo, el grupo de Lorentz complejo es A por X por B transpuesto, donde A y B son 2 elementos de SL2C. Es decir, normalmente si complexificamos un número X, quedas X más Y, es decir, parte real y parte imaginaria. Aquí es exactamente igual. Tenemos básicamente lo que sería la parte real del grupo de Lorentz y la parte imaginaria de la parte complexificada. Pero ahora ya tenemos una cosa muy interesante. Este grupo de Lorentz complejo no tiene 4 hojas, tiene 2. Y en una de ellas, la conectada con la identidad, podemos pasar de B, o sea, podemos utilizar B igual a menos 1, que es justamente la transformación PT. Ah, el grupo de Lorentz complejo tiene solamente 2 hojas. Y en la que está conectada con la identidad aparece justamente PT. Y como saben, PT, debido al hecho de que T cambia P a menos P, para poder obtener un invariante de las relaciones canónicas de conmutación, hay que utilizar también C. Esta es la demostración más profunda del teorema CPT. Lo que ven en los libros siempre es escribir operadores lineales de fermiones y pasarse durante unas 20 o 30 páginas a ver cómo se transforman con C, con P, con T, con lo que sea. Todo irrelevante. Por eso es un teorema tan profundo, porque no depende de tener perturbaciones, no depende de qué elección de la energía uno haga, no depende única y exclusivamente más que de invariancia relativista, localidad y la existencia de un vacío. Así que bueno, yo creo que podemos empezar a dejarlo aquí, que ahora ya. La otra cuestión que imagino ya lo habrán visto es la relación de escala, y esto aquí quería llamar la atención por algo relativamente curioso. O sea, el grupo de normalización, sobre todo desde que nos lo explicó Wilson, relaciona evidentemente la teoría cuántica de campos con la materia condensada, con física estadística, etcétera, ¿no? Y lo que nos dice es que, digamos, la física depende del principio de la escala a la cual uno la mira. Lo que debe sorprenderles es que, por ejemplo, estos objetos que son bellísimos, las fractales, las Sierpinski gaskets, los conjuntos de Cantor y tal, son scale invariant. Lo que pasa es que son scale invariant discretos. Es decir, tienen uno que hacer una amplificación no continua, sino discreta, para reencontrarse con el mismo diagrama. ¿Ok? Y es algo que está por todos los lados. Pregunta, ¿por qué? Vamos, déjame que mire aquí. Aquí tiene lo que se llama la mariposa de Lorentz, y la mariposa de Lorentz es lo que se llama un atractor extraño. Entonces, este también es un sistema de ecuaciones que tiene varianza de escala. De hecho, si miramos, pasamos ahora aquí a las fórmulas que nos gustan. O sea, cuando miramos, por ejemplo, una teoría de campos, podemos considerar las funciones beta y las funciones gamma asociadas a la teoría. Y la evolución con respecto a la energía es un conjunto de ecuaciones
diferenciales ordinarias no lineales, que es como podría decir, bueno, pues se podrían parecer a la ecuación esta que da la mariposa de Lorentz. Hay varios teoremas interesantes en ecuaciones diferenciales no lineales. Si uno considera cuál es el comportamiento de las soluciones para tiempos grandes, lo que se encuentra es que si la ecuación tiene solamente una variable independiente, el único comportamiento global son puntos fijos. Si tiene dos variables, existe el teorema de Poincaré-Bendixson que dice que puede ser, lo único que se pueden encontrar a largo plazo o largo término son puntos fijos y ciclos límites. Y cuando se tiene más de tres acoplamientos, entonces aparecen no solamente los ciclos límites y los puntos fijos, sino que aparecen los atractores extraños, de los cuales el de Lorentz es un ejemplo. Pregunta: ¿por qué en teoría cuántica de campos nunca se ven atractores extraños? ¿Por qué nunca se ven ciclos límites? ¿Por qué solamente se ven puntos fijos? Y eso, aunque se ha demostrado en el caso de dos dimensiones, es el famoso teorema de Zamolodchikov. Para teorías conformes y teorías cuánticas de campos de dos dimensiones, el C-teorema es una demostración justamente de que hay una especie de monotonicidad en el flujo energético de las funciones de beta, de manera que excluyen comportamientos que sean periódicos o que sean cuasi periódicos o que sean caóticos. En cuatro dimensiones eso todavía no está demostrado. Es lo que se llama el teorema A y existen diferentes versiones. Y de eso, por ejemplo, cuando se considera el caso bueno, una de las razones debe ser, a mi modesto entender, es la invariancia Lorentz. Si el vacío o el estado fundamental es invariante Lorentz y además la energía está conservada, es decir, no está haciéndose un pumping de energía al sistema, entonces es muy difícil imaginarse cómo se pueden generar esta especie de ciclos límites o esta especie de comportamientos caóticos. Por el caso de la atmósfera, la ecuación de Lorentz no es una ecuación conservativa. Es decir, está uno utilizando el hecho de que tiene la energía solar, la energía de los volcanes o lo que sea, ¿no? Pero aún así sería interesante tener una demostración tan bonita, o no tan bonita, pero correcta, como en el caso del teorema Zamolodchikov. Y de momento, que yo sepa, eso no existe. Finalmente, una cosa que me gustaría, uno de los resultados más curiosos del LHC es lo que se llama la chimenea de Planck. Este es lo que se llama el Mexican Hat Potential, que nos gusta a todos en el caso del mecanismo de Higgs, que es básicamente el potencial enorme que se utiliza, ¿no? Lo curioso es que, igual que tenemos dependencia en las escalas de las constantes de acoplamiento, el potencial efectivo también depende de la escala a la cual uno lo mira. En particular, puede suceder que las alas de este sombrero, en lugar de plegarse y hacerse cada vez más estrechas, se empiecen a abrir. Con lo cual, el vacío que está en la parte estable puede empezar a correr y a irse, de manera que el vacío del universo se convertiría en inestable y empezarían a aparecer burbujas del vacío de lo que fuese, hasta que nuestro universo desapareciese. Es decir, estamos básicamente al borde del abismo. Eso es lo que ha demostrado el LHC, sorprendentemente. Uno puede considerar la manera de medir la estructura cuántica del Mexican Hat, del modelo estándar, es mirar con mucho detalle la dependencia con la escala de la masa del top y la masa de Higgs. Y entonces lo que nos encontramos es que parece ser que el modelo estándar está en una zona de metaestabilidad, que es parecida a esta. Bueno, espérate, aquí. Pasa que, bueno, no sabemos exactamente cuán cerca estamos del precipicio. Pero es un descubrimiento realmente fascinante, porque eso demuestra que, y lo curioso además es que, digamos, si uno mira dónde se anularía el término de lambda phi 4 del potencial de Higgs, lo que nos encontramos es que eso se aniquilaría, sería cero a una escala que es la raíz geométrica o la media geométrica entre la masa del W y la masa de Planck, 10 a la 11 GeV. Es decir, si no hay física entre la masa del modelo estándar y la masa de Planck, en algún momento el modelo estándar es metastable. Y básicamente se empezarán a formar burbujas de cualquiera que sea el otro vacío que es estable, y
En fin, lo que pasa es que se puede calcular en estos casos y la vida media del universo es enorme. O sea, que no hay que preocuparse, hay que seguir pagando la hipoteca y cosas similares, pues no hay forma de quitárselo. Pero es una cosa sorprendente que la medida cada vez más precisa de la masa del tope y de la masa de Higgs inducen a pensar que podría haber un problema dinámico en el mecanismo de Higgs a energías del orden de, digo, intermedias entre la rotura del modelo estándar y la masa de Planck. Bueno, aquí otro ejemplo. Bueno, pues ya está, ya hemos llegado al final. Les he contado un poco algunos aspectos del modelo estándar. Hay muchos puzzles que resolver todavía, como hemos visto la materia oscura, la energía oscura, digamos, incluso la cuestión esta de la estabilidad del modelo estándar. Y a veces uno se puede preguntar incluso cosas como, por ejemplo, no sé, hemos llegado al límite de este paradigma de simetrías en la explicación de la naturaleza. En el siglo XVIII, siglo XIX prácticamente nadie usaba simetrías. En el siglo XX nos hemos pasado de usar simetrías. Quizá hay que volver a otra forma de intentar explicar algunos de los puzzles que tenemos en el modelo estándar que no requieran extender todavía más estas versiones puramente eh, basadas en simetría, ¿no? De todas maneras, hay cada vez más experimentos interesantes a altas energías, tanto en aceleradores como subterráneos, en el espacio y tal, y esperemos que eventualmente la naturaleza nos permita ver una ventanilla que nos permita saber cuál va a ser el shift del paradigma. O sea, digamos, una vez que el paradigma se ha corrido, pues el shift es obvio, pero hasta que nadie encuentra cuál es el cambio de paradigma correcto, seguimos estando en la oscuridad. Y luego, además, hay cosas que uno puede pensar, por ejemplo, digamos, Einstein tuvo una influencia evidentemente inmensa, sobre todo la comunidad de físicos desde el siglo pasado, ¿no? Cuando él se hacía la pregunta de si de Almighty, si Dios había tenido alguna elección a la hora de crear el universo. Y quizá esa visión del universo es completamente falsa. Es decir, nos ha llevado lo que la teoría de cuerdas nos enseña, independientemente de que la teoría de cuerdas sea correcta o no sea correcta, es que en principio hay muchos, es como cuando uno va al supermercado y mira el código de barras. Es decir, este universo viene con un código de barras y los 20, los 30, 40 parámetros que lo representan no tienen por qué tener una explicación fundamental. Algunos pueden ser puramente environment. No es tan bonito como decir que el Dios tiene que jugar solamente a la teoría de números, con lo cual no hay parámetros, pero no hay ninguna razón por la que esta visión es menos fundamental que la visión de una unificación total. De todas maneras, son preguntas para el siglo y ustedes que son jóvenes, probablemente alguno de ustedes consiga responderlas. Muchas gracias.